sabes. Te pedimos que estés proveyendo, Señor, de una manera sobrenatural. Si hay alguien que necesita una oportunidad, Señor, un empleo, que tú estés abriendo puertas, Padre de la gloria. Si hay alguien que necesita sabiduría, Señor, si hay alguien que está afligido, si hay alguien que está batallando, Señor, tal vez con una adicción, con un pecado, Padre, que tu Espíritu lo llene, le dé fuerzas, Dios, para seguir diariamente en ti, Dios. Te damos gracias, te pido que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y ponga las palabras adecuadas para enseñar este capítulo, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas, el capítulo 2. Creo que, bueno, lo ideal sería para llevar un hilo conductor, terminarlo todo el día de hoy. Voy a tratar de terminar ese capítulo y poder examinarlo todo. Recordemos algo, el apóstol Pablo en esta carta habla acerca de la libertad cristiana y quiere dejar claro que como creyentes somos libres, pero no somos libres para vivir en algún pecado, sino que esta libertad que tenemos en Cristo es para estar libres de cualquier sistema religioso que se nos quiera imponer y poder vivir, Señor, la fe en el Señor Jesús. O sea, no necesitamos bautizarnos a los 6 meses, bautizar a nuestros hijos a los 8 años para que sean salvos. No necesitamos usar cierto tipo de falda, cierta marca, usar cierto tipo de cabello, circuncidarnos los hombres para poder ser salvos. O sea, la salvación es en Cristo y Pablo va a defender eso. Ahora, en esta carta Pablo también defiende lo que es la libertad en la práctica. El hecho de que seamos libres de cualquier sistema religioso por la fe en Jesús no quiere decir que podamos vivir en libertinaje, es algo muy diferente. O sea, Pablo nos lleva a estar tranquilos de que no necesitamos hacernos judaizantes para ser salvos, pero tampoco podemos darle vía libre a la carne porque somos salvos en Jesús, ¿no? Entonces ya por allá en el capítulo 5 va a estar hablando de las obras de la carne, de los frutos del Espíritu, y nos va a decir que la carne y el Espíritu se oponen, pero que debemos de vivir espiritualmente. Entonces Pablo también va a defender esa libertad, una libertad que el cristiano debería entender de darle toda su voluntad al Espíritu de Dios. Esa es la libertad que podemos vivir en Cristo ahora. Él puede obrar y quiere obrar a través de nosotros y deberíamos aprender a hacer eso. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo hace una defensa de su ministerio y del mensaje que él predica. Recordemos algo del contexto para cuando Pablo escribe esta carta. Los judaizantes, que eran judíos, ¿sí?, que querían defender la ley de Moisés, sus rituales, estaban visitando ciudad tras ciudad, donde Pablo y los apóstoles estaban yendo, para agregarle algo al mensaje de Jesucristo. Entonces ellos estaban denigrando el mensaje de salvación y lo estaban haciendo mezclándolo y distorsionándolo, diciendo que la fe en Jesús era necesaria, era necesaria pero no suficiente, sino que además había que practicar los rituales del judaísmo y guardar estrictamente la ley. O sea que usted debería ser un cristiano, pero también guardar el sábado, decían ellos. Entonces, claro, estaban distorsionando el mensaje y ese era el contexto. Aparte de eso, estaban también hablando mal del apóstol Pablo y tratando como de buscar algo de historia de por qué los judaizantes iban ciudad tras ciudad hablando mal del apóstol Pablo. Resulta que en esa época, estamos hablando en los 56 después de Cristo aproximadamente, se consideraban dos cosas muy importantes para lo que era el cristianismo. Primero, que los apóstoles que estaban en Jerusalén y que caminaron con Jesús eran la eminencia. O sea, la palabra, entre comillas, palabra de Dios solo venía de ellos, nadie más podía decir nada. Y lo otro, que en Jerusalén estaba la madre iglesia, ¿sí? Algo así como la iglesia católica, ¿no? La madre iglesia, la que dictaba las órdenes, estaba en Jerusalén. Entonces, ¿por qué los judaizantes estaban logrando de alguna manera dañar el testimonio de Pablo? Porque Pablo no caminó con los 12, con Jesús en sus 3 años de ministerio. Perseguía antes a la iglesia. Y después dice Pablo que era un apóstol de Jesús. Entonces, claro, los judaizantes estaban usando y diciendo, miren, él no es de los 12,
Por otro lado, Pablo no estaba en ese momento refugiado en Jerusalén, él estaba en ciudades gentiles. Entonces también decían, mire, Pablo ni siquiera estaba con la iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿cómo le creen a Pablo? Algo así estaban usando para dañar el ministerio de Pablo. Y en este capítulo 2, Pablo va a argumentar, defendiendo su ministerio, de que él sí es parte de los apóstoles. Ahora, no en el sentido de que Jesús los llamó cuando estaba ahí en Jerusalén en su ministerio, sino que los llamó después. Y va a mostrar incluso que él habló con los apóstoles en Jerusalén y fue aprobado por ellos. Entonces, Pablo se toma este capítulo para manifestarle a los Gálatas de alguna manera y defender el mensaje que él predica y su ministerio, diciendo que los apóstoles mismos lo conocen a él y que en ningún momento lo rechazaron y lo callaron, sino que lo aprobaron. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí y es parte también de la vida práctica del apóstol Pablo, y va a defender su ministerio y mensaje de dos maneras. Primero, va a mostrar, del versículo 1 al 10, que su mensaje y su ministerio fueron reconocidos por los apóstoles. Entonces, si los Gálatas querían, para tener un poco más de seguridad del apóstol Pablo, una prueba contundente de que él era aprobado por los 12, se lo va a demostrar. Y va a escribir del versículo 1 al 10 acerca de eso. Y ya del versículo 11 en adelante, va a mostrar que Pablo defendía la gracia. Y vamos a ver una escena bien interesante. El apóstol Pablo, exhortando al apóstol Pedro, que en esa época era la eminencia del cristianismo, y Pablo lo va a confrontar cara a cara. Entonces también es un evento que él va a plasmar en esta carta, para que los creyentes de la ciudad de Galacia, de esa región de Galacia, tuvieran como la seguridad de que lo que Pablo estaba predicando era cierto. Entonces en el versículo 1 y 2 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces recuerden algo, Pablo está defendiendo su ministerio. Sí, él quiere dejarle claro a los Gálatas de que él es un hombre de Dios y que el mensaje que él predica acerca de la fe en Jesús es el verdadero evangelio. Y que por el contrario, el mensaje de los judaizantes es un evangelio distorsionado. Y él quiere dejar claro eso. Entonces, pongámonos como en la situación de los Gálatas. Viene Pablo a predicarles de Jesús. Dice, por la fe ya ustedes son salvos, no tienen que ir a la ley. Se va Pablo. Después vienen los judaizantes y dicen, no, Pablo no era de los 12. Es más, Pablo ni siquiera iba en Jerusalén. Entonces, ¿cómo le creen a Pablo? Ustedes deben creer en Jesús, pero tienen que dejarse bautizar. Nosotros somos judíos. Nosotros conocimos a Jesús, nosotros venimos de allá. Entonces, ellos estaban recibiendo un mensaje, una mezcla de tantas cosas, y Pablo quiere que ellos entiendan que lo que él está diciendo es la verdad. Si es como cuando a uno lo acusan, y uno tiene la razón, y hay como 20 tratando de decirle que uno no tiene la razón, cuando uno sabe que es así. Uno se puede imaginar como ese afán de que los demás crean que yo tengo la razón. Pablo está haciendo eso. Ahora, lo está haciendo, en el caso de él, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo escribió esta carta, y Pablo no estaba diciendo, bueno, esta carta la van a leer 2000 años. Él estaba escribiendo una carta inspirada por el Espíritu de Dios para que quedara ahí en el canon bíblico. Pero él quiere hacerlo, y es el Espíritu de Dios hablando. Entonces dice, después, pasados 14 años. Pablo en el capítulo 1, en el versículo 18, dice que después de 3 años de haberse ido de Jerusalén, vuelve ahí a esa ciudad, pero ahora dice que después 14 años. Entonces se cree que después de que Pablo visita por primera vez Jerusalén, cuando ya es cristiano, 14 años después va a tener esta actividad. Y esta reunión concuerda mucho con un concilio que hay en Hechos 15, que es un concilio muy importante. Si usted puede, lea Hechos 15 en su casa, léalo todo. ¿Qué pasa en Hechos 15? En Hechos 15 se reúnen los apóstoles, también va Pablo con Bernabé, con Tito, y se reúnen a discutir
de cómo se le debería predicar a los gentiles el evangelio, porque los judaizantes estaban haciendo mucho daño. Entonces se reúnen con el apóstol Pedro y toda la eminencia del cristianismo en esa época en Jerusalén y discuten de cómo se debería predicar y llegan a la conclusión de lo siguiente: predicarles que la salvación es por Jesús, por la fe en Él, pero también compartir a los gentiles, a los paganos que se estaban convirtiendo al cristianismo, que no volvieran a las prácticas mundanas, que renunciaran a ellas. Ese es como el resumen de Hechos 15. Entonces, esta reunión de la que vamos a ver, que Pablo habla aquí en Gálatas, pues cuadra perfectamente con la que ocurrió en Hechos 15 y ahí usted puede leerlo en casa. Entonces dice en el versículo 1, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Dice, pero subí con una revelación, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces Pablo le está diciendo a los gálatas, miren, no es que a mí no me conozcan los apóstoles, ni es que a mí no me conozcan en Jerusalén. Yo estuve con ellos ahí hace tiempo y hablé de lo que yo les estoy predicando a ustedes a los apóstoles. Y ahí va a estar involucrado Pedro y todos esos. ¿Por qué Pablo tuvo la necesidad de ir a Jerusalén? Primero en el versículo 2 dice, según una revelación. O sea, el Señor mismo colocó en Pablo el ir a hablar con los apóstoles. Eso lo pueden ver en Hechos 15. Y la razón es para no correr o haber corrido en vano y exponer lo que él predicaba a esas eminencias. La expresión que está ahí, para no correr o haber corrido en vano, es muy interesante y escucharlo sobre todo del apóstol Pablo. Lo que él está diciendo en otras palabras es, fui a Jerusalén para exponer lo que yo estoy predicando ante los apóstoles para estar seguro de que lo que yo estoy enseñando no es incorrecto. O sea, yo quiero saber de parte de los apóstoles que estoy predicando bien. Entonces yo fui allá a hablar con ellos, es lo que está diciendo Pablo ahí. Acompáñenme a Hechos 15, vamos a ver rapidito ahí un pasaje de Hechos 15. En Hechos 15, ese es un capítulo clave en el surgimiento de la iglesia que trata con cualquier legalismo. Es un pasaje muy clave. Hechos 15. Es curioso, pero muchas personas hoy día, para fijar doctrinas en las congregaciones, muchos ministros y esto, basan sus posturas en lo que sucedió en el 1500 en la Reforma Protestante. Entonces dicen, miren, pero es que en el 1500 ni Lutero, ni tal persona, ni estos dijeron nada acerca de este tema. Pero el creyente no debe basar sus posturas en la Reforma del 1500, sino en el surgimiento de la iglesia que está en Hechos. O sea, lo que da la postura bíblica de ciertas doctrinas debe ser la historia plasmada en Hechos. Ahí está el surgimiento de la iglesia, no lo de la Reforma Protestante. Por ejemplo, para el 1500, muchos de esos grandes maestros no enseñaban del rapto de la iglesia. Y hay congregaciones que dicen, mire, pero es que Lutero y ellos no hablaban del rapto mucho, esa doctrina es nueva. Pero ¿cómo me va a decir que es nueva si la Biblia la escribe hace 2000 años? No, pero es que en la Reforma Protestante no se habló de eso. O sea, ¿a quién le creo? ¿A la Reforma y estos maestros de esa época o a lo que está aquí? O sea, yo tengo que ir a lo que está aquí, así que tengan cuidado. ¿Sí? La corriente calvinista dice mucho esas frases. No, es que la Reforma no está, pero yo tengo que basar lo que está aquí. En Hechos 15, miren lo que dice en el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. El concilio de Hechos 15 trata ese tema, el legalismo y cualquier agregado para la salvación. Entonces dice ahí, como Pablo y Bernabé tuviesen discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles. Dice, y a los ancianos para tratar esa cuestión. Entonces, el tema de Hechos 15
O sea, la reunión que hay en Hechos 15 es como escuchar lo que vamos a leer ahorita en Gálatas. Pablo va a ir allá a aclarar con las eminencias qué es lo que está pasando. O sea, cómo es posible que a los cristianos se les esté enseñando que para ser salvos tienen que, además de creer, circuncidarse. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos de aquí no se han circuncidado? Bueno, pues yo no estoy circuncidado, ¿no? Entonces, imagínense, para ser salvos, mañana lunes va a venir un doctor y ya saben, vamos a practicar a toda la circuncisión y sin anestesia, porque la Biblia no dice que tiene que haber anestesia. Un ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? O sea, eso se estaba enseñando en esa época y se estaba agregando algo a la salvación. Entonces, claro, volviendo a Gálatas, en el versículo 2, lo que Pablo está diciendo, subía allá para exponer el evangelio que predicó, es lo que se estaba tratando ahí. Querían aclarar el asunto. Entonces, Pablo dice, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. O sea, Pablo lo que quiere hacer es estar seguro de que lo que él cree que ha sido una revelación de Jesucristo, en predicar el mensaje de que solo por fe es salvo, él quiere estar seguro de que ese es el mensaje, y por eso va allá. Ahora, si ustedes notan, dice que él fue a hablar con ellos en privado, y eso es un principio muy bonito para la iglesia. Muchas personas llegan a las congregaciones y a veces tienen un trasfondo y tienen unas posturas doctrinales. Si usted es de esas personas, no hay ningún problema en que usted busque a las autoridades de la iglesia, como está haciendo Pablo, en privado, para que usted haga preguntas. Mire, pero es que yo veo aquí que hacen esto, pero yo aprendí esto. ¿Usted me puede explicar? Algo así es lo que está haciendo Pablo. Eso es bonito, pero a veces no sucede. Entonces, Pablo quería estar seguro de que lo que él estaba enseñando era lo mismo que los apóstoles que caminaron con Jesús estaban predicando, y que el mensaje que él estaba impartiendo a los demás era sano, saludable. Y eso nos habla del corazón de Pablo, un hombre humilde, un hombre que quería cuidar la doctrina, pero también el mensaje del evangelio. O sea, es un hombre que era celoso por la doctrina, un hombre que era celoso por que el evangelio se mantuviera tal cual como era. ¿Sí? No quería que otras personas fueran a recibir un mensaje distorsionado, o sea, para nada quería eso. Entonces, le está mostrando a los Gálatas que él, en contrario de lo que estaban diciendo los judaizantes, sí era conocido por los apóstoles de Jerusalén, que él sí era conocido por la eminencia cristiana de la época, y que a diferencia de lo que estaban enseñando estos judaizantes, él no era un engañador. Entonces, estaba volteando de alguna manera el pensamiento para que ellos cuestionaran, no el mensaje de Pablo, sino el mensaje de los judaizantes. O sea, Pablo les está volteando, como se dice, la torta, para que ellos digan, no, estos judaizantes de verdad nos están engañando. O sea, cuidado, saquemos a esa gente de aquí. Eso es lo que quiere hacer Pablo. Ahora nos enseña varias cosas prácticas para el contexto nuestro. Primero, si usted cree que el Señor lo ha llamado a una misión particular, como lo hizo con Pablo, debe revisar, como él lo muestra ahí, su doctrina y el mensaje que usted cree recibir para llevar. O sea, si usted cree que el Señor lo está llamando a hablar, a predicar, tiene que tomarse un tiempo para revisar la doctrina antes de comenzar esa labor. ¿Sí? A veces nosotros tenemos la tendencia de leer la Biblia, leer, y colocar mucho razonamiento humano más del que está ahí. O sea, hay doctrinas muy básicas, sencillas, pero a veces nosotros le agregamos y vamos allá y dice ahí una cosa, pero yo quiero ahondar, no es que yo leí, es que yo creo, es que mire que... No, o sea, hay doctrina que es muy sencilla. Y nosotros lo que tenemos que hacer en ese caso, cuando queremos salir, compartir, servir, es revisar que nuestra doctrina esté acorde con lo que está aquí. ¿Sí? Cuando Pablo dice ahí, para no correr o haber corrido en vano, él está diciendo algo como lo siguiente, nos lo está diciendo a nosotros. No compartan una doctrina porque simplemente fulano lo dijo. No, es que yo estudié tal tema, el bautismo en YouTube. Salió bautismo. No, entonces yo veo el video y no, vea, es que fulano de tal dijo que era así, ya, así es. No, yo tengo que basar la doctrina aquí.
O sea, no correr en vano y exponer un buen mensaje tiene que partir de la doctrina bíblica. Y Pablo quiere estar seguro de eso, de que su doctrina es bíblica y no va a dañar a nadie. Pero a veces, o sea, mensajes tan extraños que, o sea, más que lo que está revelado ahí, no lo enseñemos. Ahora, hay una cosa que es impartir el evangelio y otra es impartir doctrina. O sea, impartir el evangelio es decirle a la gente cómo puede ser salvo por la fe en Jesús. Jesús murió por sus pecados, ya, o sea, el evangelio. Pero ya cuando se habla de doctrina, es sentarse a hablar de temas con argumentos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, la doctrina de Cristo, de la persona de Jesús, es conocido como la cristología. Hablemos de la persona de Jesús. No, Jesús es un ángel que Dios creó y, venga, pero ¿cómo es así? Si la Biblia muestra que Jesús no es un ser creado, que es Dios. Forma parte de algo conocido como la Trinidad. Un Dios, tres personas, con tres voluntades, todas una misma sustancia, no se contradicen. Es Dios porque está antes de la creación. No, pero es que yo no creo eso. O sea, pero entonces, ¿usted qué doctrina va a compartir? ¿La suya o la que está aquí revelada? Entonces, cuando una persona es llamado, como Pablo lo hizo, es bueno revisar la doctrina. No hay ningún problema en que usted le comparta a la gente de Jesús, de la obra salvadora y redentora en él. O sea, eso no hay ningún problema. Pero si va a hablar de doctrina y quiere ahondar ciertos temas, tiene que informarse al menos. Leer la palabra, hacer recorridos por medio de ella para estar seguro. Otro consejo, incluso para las personas que nos están visitando hace poco o tal vez alguien tiene que viajar y se va a involucrar en una congregación nueva porque va a cambiar de ciudad. Si usted se va a involucrar en una congregación, examine la doctrina de esa congregación. Examine la doctrina y si en algún punto usted no está de acuerdo con la doctrina de la congregación, usted debe tomar una decisión. Primero, hablar con las personas encargadas, porque si es un asunto doctrinal, es bueno mirar ciertas posturas. Ahora, si es un asunto de estilo, usted también tiene que tomar una decisión. No, es que a mí me encantan las iglesias donde las paredes son verde fluorescentes. Yo en iglesias de paredes blancas no voy. Ustedes pueden cambiar la pared. No, ahorita no la vamos a cambiar. O sea, si son cosas de estilo, o sea, yo no puedo llegar a un lugar a cambiar todo. O sea, pues como, ¿cierto? Usted llega a su empresa y usted no manda a cambiar todas las sillas porque a usted le gustó un color. Usted llega y, bueno, pues me tocó esa. Pero a veces uno quiere que las iglesias cambien a su estilo. En la empresa uno no dice nada, pero en la iglesia sí se alborota uno a veces. Pero saben, esto enseña esos principios. Si usted está empezando en una congregación, lo más importante es revisar la doctrina antes que el estilo. La doctrina. Porque en unas iglesias, por ejemplo, cantan 1 hora y nosotros media hora. Bueno, pues media hora, 1 hora, listo, pues cantemos media hora. Pero si la doctrina no está bien, ya es algo serio, porque va a afectar mi vida espiritual, mi práctica cristiana. Entonces, hay que examinar la doctrina. Y usted, si cree que doctrinalmente la congregación donde está asistiendo en algunos puntos doctrinales no está como la Biblia lo dice, como hizo Pablo, exponga en privado con las autoridades de la iglesia, no hay ningún problema. Ahora, hay unos temas doctrinales que dan pie para unos temas de opinión. Si en esos puntos doctrinales hay unos que son de opinión, usted también puede exponerlos y decidir si se sujeta a la opinión que la congregación contiene o todo bien, o busca un lugar donde cuadre todo, estilo, doctrina, opiniones. O sea, eso es algo muy personal. Pero lo bonito de Pablo que nos está mostrando aquí es que él llegó allá donde los apóstoles para examinar doctrina. Quería estar seguro de lo que él estaba enseñando era saludable. Él quería estar seguro de eso. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ahí está el espacio de fundamentos. No es que nosotros cobremos por ese espacio y entre más gente vaya, pues más dinero nos va a llegar a nosotros. O sea, no es nada de eso. Es porque queremos que ustedes conozcan la doctrina nuestra como congregación. Para que usted esté seguro de lo que nosotros creemos y como creyentes, cuáles son nuestras bases. Nosotros creemos que la Biblia es inefable. Ahora, contiene tal vez errores de transliteración.
¿sí? En el primer siglo no tenía puntos y comas y títulos, se escribió en otro orden, de derecha a izquierda. Ahora la tenemos de izquierda a derecha en castellano. Bueno, eso puede traer unos errores de transliteración, pero la palabra inspirada es inefable, no tiene error. Nosotros creemos eso de la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios, que Dios usó a estos hombres siendo pecadores para darnos su palabra. Pero tal vez alguno puede decir, no, yo creo que eso no es la palabra de Dios. Bueno, pues doctrinalmente, en este caso no estamos en armonía, ya usted decide qué hacer. ¿Sí me explico? Entonces, chévere porque Pablo le está mostrando a los Gálatas que él quería predicar algo bueno y fue a los apóstoles para confirmar precisamente eso. Y más adelante vamos a ver que los apóstoles le dan la mano y le dicen, siga su ministerio. Entonces, él no era un engañador. O sea, él quería estar seguro de eso. Pablo no quería ser un ministro simplemente por emociones. Yo creo que Dios me ha enviado al mundo y Jesús, bueno, yo ni sé de doctrina, pero yo creo que el Señor me envió al mundo y así voy a decir cualquier cosa. No, Pablo quería predicar bien. O sea, no quería confundir a nadie. En el versículo 3, ¿a qué hora lo devolví? No sé. En el versículo 3. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces recuerden, Pablo fue a visitar a los judíos, ve a la iglesia en Jerusalén, y ahí estaba Pedro y las eminencias pues, del cristianismo en esa época. ¿Por qué creen ustedes que Pablo le deja relatado a los Gálatas que Tito, siendo un gentil, no fue obligado a circuncidarse en ese viaje a Jerusalén? O sea, estaban cuestionando a Pablo y su mensaje, los judaizantes, que estaban obligando a la gente a circuncidarse. Pero Pablo está diciendo, mire, yo llevé a Tito, un hombre gentil, donde están las eminencias del cristianismo, ahí estaba Pedro y todos esos. Fui a Jerusalén mismo, donde es la madre iglesia, entre comillas, y no obligaron a circuncidar a Tito para ser cristiano. Entonces, claro, si los judaizantes le estaban diciendo a los gálatas, Pablo ni conoce a Pedro, no es de la iglesia de Jerusalén, el cristianismo de verdad está en Jerusalén, con esto les está diciendo, miren, los apóstoles no nos obligaron a practicar un ritual de la ley. ¿Cómo entonces los judaizantes que están diciéndole a ustedes que deciden hacerlo, tienen autoridad para eso? O sea, les está argumentando muy bien de que para ser salvo no se necesita ser judío o hacerse judío, la fe en Jesús. Y Tito era una persona gentil. Versículos 4 y 5. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Entonces, Pablo ni siquiera hace circuncidar a Tito para darle de alguna manera capricho a los judaizantes. Dicen no, o sea, no lo hicimos. Y miren lo que dice Pablo, a pesar de los falsos hermanos. La palabra falso hermano, esa palabra falso es del griego, viene del griego pseudo. ¿Sí? Ahí, o sea, lo que es pseudo tal, pseudo con algo, es algo que no es completamente espiritual, sino como una mala copia. Pablo usa esa palabra en el griego, y esto a pesar de los pseudo hermanos. Y la palabra hermano habla de alguien pretendido, de alguien que se hace como de la misma sangre. Entonces, en la iglesia en ese momento abundaban los falsos hermanos. Ahora, ¿cuáles eran los falsos hermanos en el contexto de los que Pablo está hablando? Que todo bien, somos cristianos, pero de repente empezaban a predicar pues lo que él está debatiendo. Vea, sí, todo bien Jesús, pero si usted no se circuncida. Entonces dice que han entrado, dice, a escondidas para espiar cómo se movían ellos y para reducirlos a la esclavitud. O sea, personas se habían infiltrado en la iglesia y no sabemos cuánto tiempo podían llevar ahí, pero querían ganar confianza para después decir, mire, aquí de verdad lo que ellos están enseñando no es. Yo tengo la revelación,
y es que se tiene que circuncidar, si no, usted no va a ver el cielo. O sea, falsamente con tiempo empezaron a mezclarse y a enseñar esto. Y eso es de cuidado porque si eso estaba ocurriendo 50 al 56 después de Jesús, ¿qué podríamos esperar el día de hoy? Las congregaciones están llenas de falsos hermanos. ¿Y cómo uno puede distinguir un falso hermano? Que esa es la cuestión, ¿no? Pues a mí, pues aquí, bueno, sí, unos binoculares con un detector de falsos hermanos no tenemos. Pero podemos discernirlo por medio del mensaje que enseñan. Si alguien de repente empieza a acercarse a usted, ve, yo puedo ir a enseñarte, pero no le vas a decir a nadie, no le vas a decir a nadie, no, hay como para molestar, el pastor está muy ocupado, ya, yo voy, tranquilo. Y empiezan. Que lo visite a uno un hermano en la fe no tiene ningún problema, pero cuando ya empiezan a agregarle al evangelio, no, si yo tengo una revelación, mira, yo tengo esto. O sea, si alguien lo quiere visitar y le está insistiendo, pregúntele a los ancianos o al pastor sobre la reputación de la persona. O sea, no porque uno pueda decir, usted va y no va, no, o sea, cualquiera es libre de visitar a cualquiera. Pero si alguien está insistiendo, mira, yo quiero ir, bueno, pregúntele a las autoridades de la iglesia a ver al menos sobre la persona. ¿Qué tal que sea precisamente alguien que tiene un problema doctrinal? Claro, se le puede hacer una advertencia. Entonces, muchas personas se introducen falsamente. La palabra introducir que está ahí es al español lo que podría ser clandestino o camuflado también. Sí, se hacen pasar. O sea, la cuestión es que a mí me llama la atención es ¿por qué alguien tomaría el trabajo de pasar meses en una iglesia camuflado para enseñar algo que no es? O sea, tener paciencia para eso, o sea, es como ser muy sinvergüenza, ¿no? Pero los hay. O sea, hay que tener cuidado porque nos estaba hablando Pablo de que eso estaba pasando. Y miren en Hechos capítulo 20, si me acompañan ahí en sus Biblias, Hechos capítulo 20, lo que Pablo cuando se despide de la iglesia de Éfeso, le dice a la iglesia, Hechos 20, 29. En Hechos 20, 29, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, escuche lo que Pablo dice, Hechos 20, 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, Pablo estaba seguro de que personas de afuera se iban a empezar a involucrar para dañar la comunidad. Pero también dice en el 30, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, el peligro viene de afuera, pero también puede estar acá adentro. Y esto no es para que ahorita uno empiece a mirar, bueno, ¿con quién estaré sentado al lado? Sí, o sea, tampoco puedes, o sea, o sea, tampoco, ¿no? Ahorita no le doy la mano a nadie, no le voy a dar mi número telefónico a nadie, o sea, mejor dicho, ni vuelvo por acá, no, o sea, no se trata de eso. Pero hay que tener cuidado cuando alguien empiece a arrastrar para sí. Mira, yo creo que mucho cuidado cuando alguien empiece a agregar. Y recuerden la estrategia de los judaizantes. Hablaban mal del mensaje, pero cuando no podían así frontalmente desviar a alguien por el mensaje, empezaron a hablar mal del mensajero. Usaban cualquier calumnia para el mensajero. Entonces, claro, si lograban a alguien generarle una desconfianza sobre Pablo, pues iban a dudar de todo lo que Pablo decía y hacía. Entonces puede ser eso. No, pero el pastor, no, es que los ancianos ahí, no, pues si supieras, no, qué tal, que... Dígale en algún momento, ¿no? Lo que siempre le digo a mis amigos, cuando alguien empiece a hablarle de otra persona, exhórtela a que no lo haga, pero si usted ve a la persona de la que él está hablando, vení un momentico, mira, es que él me está diciendo esto de vos. O sea, ya, esa es una estrategia muy buena para usted quitarle la máscara al que sea. O sea, es sencillo. ¿Sí? Sino que uno no lo hace, ay, qué pena con... No, o sea, hágalo tranquilo. Entonces Pablo nos advierte de eso. Pero escuche lo que Pablo dice en Gálatas, volviendo ya a Gálatas el 5.
dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. O sea, Pablo no le comía cuento a nadie. O sea, ni él se creía que tenía la última palabra, porque está mostrando que fue ante los apóstoles a hablar, bueno, yo enseño esto, si está bien o no. Pero también está diciendo que cuando venían estos que querían dañar la doctrina, dice, no accedimos a nadie. Y eran judíos. O sea, ellos estaban presentando con unos títulos que, si solo por los títulos fuera, pues Pablo tenía que estar rendido a ellos, porque eran, sí, de las eminencias, pues, de esos rabinos, tal vez. Pero Pablo dice, no accedimos a ellos, porque la doctrina no iba en acuerdo con la palabra. Entonces, si la doctrina no va en acuerdo con la palabra, si el mensaje que alguien pretende compartirnos no es el evangelio de Jesucristo, no accederá a nada, o sea, nada de compañerismo, nada, o sea, nada. Si eso de que no, que pesar, pues recibámoslo y que diga ahí cualquier cosa, no, o sea, nada, porque daña, puede generar una curiosidad que nos puede hacer desviar. Del versículo 6 al 10, vemos lo siguiente. Recuerden que Pablo ha ido a Jerusalén para hablar con ellos de la doctrina, del evangelio, y dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada nos importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Entonces, ¿cómo concluye Pablo esta parte? Para demostrarle a los Gálatas de que él sí era conocido por los 12 apóstoles y sí era parte de la iglesia de Jerusalén. Pues está diciendo que los de reputación, en el versículo 6, nada nuevo le comunicaron. Y eso tiene varios aspectos. Primero, no lo corrigieron en la doctrina. Recuerden, los apóstoles caminaron, Pedro caminó con Jesús 3 años, aprendió la doctrina y toda la práctica del cristianismo de él. Pero ¿cómo se convirtió y dónde aprendió Pablo? O sea, Pablo iba camino a Damasco, siguiendo la iglesia, Jesús se le presenta y dice que pasó 3 años, ¿sí?, aprendiendo con el Señor, que el Señor le reveló. Entonces, cuando Pablo va a hablar con ellos, nada nuevo de doctrina había. O sea, lo que Pablo escuchó del Señor y aprendió directamente de él, era lo que habían aprendido Pedro 3 años con Jesús. O sea, no había nada nuevo, todo cuadraba. Ahora, eso podría haber generado cierto celo. Pedro podría haber dicho, no, yo caminé con Jesús, ¿usted quién es? No, pero es que a mí Jesús se me apareció. Yo lo vi y estuve con él sentado aprendiendo. A ver, o sea, pero no hubo esa discusión. La discusión era con la doctrina, si era la misma. Entonces, a veces muchas personas dicen, yo la Biblia no la leo, a mí el Señor me revela y yo me agarro a orar y Él me habla. Bueno, pues entonces hagamos una cosa, el Señor inspiró a unos para hablar doctrina, dígame a ver qué le mostró el Señor. Si no está con lo que dice aquí, hay nada que ver, porque muchas personas dicen eso, ¿para qué un diccionario y aprender palabras griegas? ¿Para qué esto? El Señor a mí me tiene que revelar así por así. Bueno, claro que lo puede hacer, claro que lo puede hacer, o sea, yo no estoy en contra de eso. Pero la palabra ha sido revelada y la palabra profética más segura, dice ella misma. Y es útil para enseñar, instruir, corregir y redarguir, dice en Timoteo. Entonces la palabra ha sido revelada con una función. Tengo que ir a la palabra. Ahora, si alguien dice, no, es que yo tengo una revelación y tal, y no cuadra con la palabra, bueno, puede ser, sí, no sé, emociones, unos frijoles trasnochados, o sea, no sé, pueden ser muchas cosas. Pero todo lo tengo que juzgar por lo que ya está revelado aquí. Y resulta que cuando Pablo y Pedro se encuentran, la doctrina estaba de acuerdo. Si la doctrina de Pablo no hubiera estado de acuerdo, ¿qué hubiera sucedido? No, pues los apóstoles de una lo denuncian, no, ojo con Pablo. Pero ¿qué está diciendo en el versículo 9?
las columnas y nombra a Jacobo, Cefas y Juan, los tres pilares de la iglesia en ese momento. Cefas es el mismo Pedro. Y dice que nos dieron la señal, la diestra en señal de compañerismo. O sea, ellos, los tres personajes reconocidos de la iglesia en ese momento, aceptan a Pablo, aceptan su ministerio, aceptan su mensaje. Y Pablo les está diciendo eso a los Gálatas, como evidencia de que él sí es conocido por los 12. O sea, no es que él sea, ¿cómo se dice?, un aparecido por ahí inventándose una nueva religión. Él tiene evidencias. La palabra compañerismo que está ahí viene del griego koinonía. Y la palabra koinonía significa sociedad, hacer una sociedad. O sea, en ese momento, el apóstol Pedro con Jacobo, el hermano del Señor, y Juan, que eran las eminencias, hacen sociedad en el ministerio, aceptando al apóstol Pablo, y de alguna manera aprueban su llamado y su ministerio. Es lo que estaba sucediendo ahí. O sea, eso sucedió en algún momento. Si el apóstol Pablo no era un rebelde que simplemente denigraba a Pedro y a ellos, no, tuvieron compañerismo. Y Pablo muestra que fue aceptado por el ministerio, por ellos. ¿La diferencia cuál era? Que Jacobo, Cefas y Juan iban a ir a los judíos a predicarle a ellos, y Pablo, Bernabé y sus amigos iban a ir a los gentiles. O sea, la diferencia era no de doctrina, sino de enfoque en el ministerio y de nacionalidad. Uno a los judíos y otros a los gentiles, pero el evangelio va a ser el mismo. Eso era una evidencia también para los Gálatas. Entonces, si usted tuviera que demostrar que usted está predicando un evangelio verdadero y la doctrina bíblica, ¿cómo lo comprobaría? O sea, ¿cómo demostraría usted eso? O sea, ¿cómo le demostramos nosotros a los demás que lo que estamos diciendo es la verdad? Que la Iglesia Católica no tiene la razón, que los mormones no tienen la razón, que los testigos de Jehová no tienen la razón, porque todos dicen tener la verdad. Entonces, ¿cómo demuestra uno que tenemos la verdad? Que sabemos cuál es la verdad. O sea, ¿cómo le demuestra usted a alguien eso? Si estamos en un tiempo donde todo hay que tolerarlo y respetarlo, y hasta casi que creer todo lo que los demás creen. Entonces, estamos en un punto de la historia donde es difícil, pero se puede hacer de varias maneras. Primero, por medio de la palabra de Dios. Aquí está la doctrina. ¿Cómo ser salvos? Jesús. Ahora, la discusión con la iglesia de tradición. ¿Y María qué? Miren, con María yo no tengo ningún problema. Yo creo en María, pero no creo en María como redentora. Creo como alguien que Dios usó, es parte de la historia y es digna de imitar en su servicio al Señor. ¿Sí? El Magnificat, el himno de la lectura, ¿no?, el Magnificat de la Iglesia Católica, que sale del libro de Lucas, cuando dice María, engrandece mi alma al Señor. En el latín eso es Magnificat, por eso se llama así. Entonces, ¿qué está mostrando ella? O sea, mi ser completo está alabando a Dios, y dice, porque ha visto la bajeza de su sierva. Léanlo ustedes ahí. O sea, yo creo eso de María, y es digna de imitar en su fe, en su ministerio y en su rendición al Señor. Ella no le importó su reputación. O sea, salir a decir que es que mi hijo viene del Espíritu Santo y no de José. O sea, ¿cómo hace eso? O sea, es digna de imitar en ese aspecto, pero redentora no es. Ahí está el problema. Redentora no es. Ahora, ¿pecadora fue, sí o no? Claro, como cualquier otro pecador. Bueno, y todo el tema que se desprende, usted no hay ningún problema con ella, pero el problema es de cómo se le coloca. ¿Sí? Entonces ya empieza que el budismo, bueno, todo ese tema, sencillo, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el Buda, por ejemplo? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el Buda? Esa es una buena pregunta. Usted puede ir a encontrar la tumba de Buda y la de Jesús está vacía. Ahora, si usted lea los relatos de la sepultura de Jesús en los evangelios, y va a notar algo interesante, y es que los romanos
pagan para que digan que se robaron el cuerpo. O sea que desde el momento en que Jesús resucita, se coloca en tela de juicio la veracidad de ese hecho. O sea, y está registrado. Pero los huesos de Cristo, sí, estaba escuchando Nat Geo, creo, algo así, que encontraron el ADN de Jesús, algo así, una muestra de sangre y de los huesos. Bueno, ¿de cuál de todos los Jesús que han existido? Porque nuestro Salvador no dejó sus huesos en la tumba, Él está en el cielo, está a la diestra del Padre descansando de la hora de la consumación, esperando para volver y establecer su reino. Entonces, son temas que uno puede debatir, pero que con sencillez, desde el punto de vista bíblico, se pueden. Ahora, otro caso, o otro argumento que uno puede tener para decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la transformación que obra en las personas. O sea, hace una transformación de carácter, más que de comportamiento, y eso es distinto, o sea, es espiritual. Un libro, un buen, no sé, psicólogo, qué sé yo, puede ayudarle a uno con cosas de comportamiento y pueden ser útiles. ¿Sí? No haga esto, siéntese bien para que no dañe la espalda, bueno. Pero para cambiar el carácter, para cambiar mi manera de pensar, sin un revólver en la cabeza y sin cosas así, eso solo lo hace el Señor. El Espíritu Santo de Dios solo puede hacer esa obra regeneradora, nadie más. O sea, es real entonces. Entonces nosotros somos testimonios vivos de la verdad de Jesús. Entonces, en el versículo 10, si hay algo que los apóstoles le exigen a Pablo, dice, acuérdese de los pobres. Acuérdese de los pobres. O sea, listo, estamos bien de doctrina, el evangelio que se está predicando está bien, pero hay algo que es una evidencia de la iglesia en todo el contexto, y es su amor por el perdido. Su amor por el perdido. Primero para predicar el evangelio, pero también para ayudar al necesitado. Ahora, la iglesia no es una fundación, no es un hogar sí, así de obra social, pero manifiesta un amor hacia el perdido pobre espiritual como al pobre literal. Se interesa por los demás seres humanos. Eso es algo que la iglesia muestra. Y yo creo que si el gobierno usara la palabra de Dios para la sociedad, tendría menos peleas con el desorden. Desde el punto de vista moral y social, en las calles. Pero apartar la palabra de Dios, incluso los principios morales de la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado ahí, está tratando de manejar la sociedad a su manera, y eso es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo. Si entre creyentes tenemos roces y nos cuesta tener armonía de conducta y de todas estas cosas, ¿cuánto más en el mundo sin tener en cuenta la palabra de Dios? O sea, lo mejor que le puede suceder a un gobierno para tener un pueblo y un gobierno estable es darle prioridad a la palabra de Dios. Sería lo mejor que podrían hacer, pero como no se piensa de esa manera. Entonces, en el versículo 1 al 10, Pablo ha defendido su ministerio demostrando que él es conocido por los apóstoles, que su mensaje no es inventado y surgió por ahí de unos frijoles trasnochados o unos espaguetis vencidos, nada, o sea, su mensaje vino de Dios y los apóstoles que estaban en Jerusalén lo confirmaron. O sea, era un mensaje real. Del versículo 11 en adelante es mucho más práctico leerlo con lo que ya hemos visto. Y va Pablo a demostrar que su mensaje es real porque antes Pablo corrigió a Pedro. O sea, imagínense, la eminencia del cristianismo era Pedro, pero Pablo corrige a Pedro. Y vamos a leer ahí del versículo 11 en adelante. Del 11 al 13 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, bueno, aquí ya cambia un poquito el contexto. Pablo fue hasta Jerusalén. Antioquía quedaba un poquito más arriba y después, pues Pablo se va a Antioquía y Pedro después va a visitarlo. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, esta escena que está aquí, para nada busca Pablo denigrar el testimonio del apóstol Pedro. Lo que quiere Pablo es demostrar que tan fiel es su mensaje a lo que Cristo ha dejado para la salvación, al Evangelio de Jesucristo, que él mismo exhortó a Pedro a pesar de que era una eminencia en la época. ¿Por qué lo exhortó? Pues Pedro va a Antioquía, sale de Jerusalén, y en Antioquía pues había mucho gentil, ya era un pueblo pagano, y estando con ellos comía la comida que los gentiles comen y que los judíos no pueden comer. Podría ser cerdo y otras cosas. Entonces Pedro estaba ahí disfrutando de los manjares, pues, estaba solo con ellos, pero cuando llegaron los de Jerusalén, dejó de comer cerdo y empezó ahorita sí a vivir como un espiritual. Entonces, ¿qué hace Pablo? Cuando ve eso, lo exhorta y dice cara a cara y en público. ¿Sí? Entonces, o sea, parece que esto es una reunión, están todos ahí, llega Pablo y nota la actitud de Pedro. Entonces, en ese momento le dice públicamente, Pedro, ¿y usted qué? Entonces, usted no dice pues que la salvación es por esto y que no se contamina ya, porque ahorita no come cerdo, cuando no estaban los otros judíos comía cerdo bien rico, se chupaba los dedos con esas costillas a la barbecue. ¿Y por qué ahorita ya no? Ahorita ya pide, no sé, pollo o una hamburguesa con carne Angus, algo así. Entonces, claro, Pablo lo confronta. ¿Por qué confronta Pablo a Pedro? Dice en el 13, por su simulación. La palabra simulación literalmente significa hipocresía. O sea, Pedro estaba fingiendo. Entonces, cuando estaba con los gentiles, hacía entenderles a ellos, al comer de todo, que en Cristo podemos comer de todo, no hay ningún problema. Pero cuando llegaron los judíos, les dejó de comer cierta comida, enseñando que para ser salvo hay que dejar de comer cierta comida. Entonces, la confusión, ¿cuál era? O es por fe o es por la ley. ¿Al fin qué? Claro, entonces Pedro estaba confundiendo. O sea, uno dice, pero Pedro otra vez. Sí, Pedro otra vez. Otra vez Pedro. Y lo interesante es que no solo Pedro cae en estos errores. Nosotros simulamos muchas veces, ¿no? ¿O no? En la iglesia, pues todo el mundo es espiritual. Sí, tan espiritual que venimos de blanco y todo, y no mentiras. Pero saben, a veces uno está en ciertos escenarios, y solo por ser aceptado por los demás, uno toma decisiones, hace cosas que no son para nada de cristianos. Entonces, bueno, al fin, ¿qué? Uno va a visitar a alguien y saben que uno es creyente, pero le dicen a uno, ve y tómate esta cervecita. Entonces uno mira, no, bueno, pues no estoy en Cali, estoy por acá en una montaña. El agua no es potable. Tomemos cerveza y un guacal para la sed, para celebrar un guacal nomás. ¿Sí? Pero ya en Cali llega el hermano a visitarlo a uno y ve, ¿te vas a tomar una cerveza? No, yo no tomo cerveza. Pero ¿y cómo así? Pero allá no tomabas. Y no decías que no había ningún problema con tal de emborracharse. Bueno, entonces al fin, ¿qué es? O sea, cerveza o... Claro, uno puede llegar a esas... ¿Sí? Entonces va a visitar a una a la familia en Manizales, por allá en enero. Entonces, claro, la feria de Manizales, ¿no? En Cali no celebra feria de nada, no, aquí nada, ni imágenes en Facebook porque eso es del diablo. Pero llega a Manizales y celebra toda la feria, va a los conciertos. Entonces, bueno, al fin, ¿qué pues? O sea, ¿sí o no? Uno a veces cae en esos errores de simular y eso confunde. Eso es lo que estaba exhortando Pablo a Pedro. Ahora, la simulación, más que en el contexto nuestro, de algo de parranda, era porque, por un lado, hacía ver que listo, no necesitamos la ley para ser salvos, pero llegaron los judíos, yo ya no como eso. Entonces, estaba confundiendo en si se necesitaba la ley o no. Claro, esa era la confusión. Y en su hipocresía participaron muchos otros, y eso estaba confundiendo a los demás. Ya en el versículo
14 dice, pero cuando vi que no andaba realmente, rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, lo que él está narrando ahí sucedió en el comedor, es lo más probable. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, si usted dice que entonces la salvación es por gracia, ¿por qué ahora si dice que dejen de comer ciertos alimentos? O sea, ¿al fin qué? O sea, ¿usted qué es lo que está mostrando? Y Pablo se lo está diciendo, ahí dice, delante de todos. O sea, esto ya era un asunto donde, a diferencia de lo que se discutió cuando estaban en Jerusalén, que fue en privado, ya después de llegar a ese acuerdo y de él aceptar que la salvación era solo por fe, ahorita ya públicamente lo va, bueno, Pablo no quiere dejarlo como un zapato, pero quiere que él y los que han sido confundidos se limpien de esa confusión y esa hipocresía. O sea, eso es lo que busca Pablo. Entonces, imagínese, si está usted por allá en una vereda solo, usted ha enseñado que ni una cerveza para no tropezar al hermano, y usted está por allá tomándose sus politas y ya tiene la mesa unas 10. Y llega el hermano y ¿qué más? Y uno mira, no, uy, Dios mío, y no es que no se puede tomar cerveza, que eso es pecado. ¿Cómo quedaría ahí él y las demás personas? Uy, al fin, qué confrontación. Pablo lo está haciendo, porque el asunto aquí más de una cerveza y una práctica pecaminosa es porque se estaba colocando en tela de juicio el mensaje de salvación. Por eso Pablo lo hace. O sea, Pablo no quería denigrar a Pedro como tal, pero quería defender el evangelio aunque Pedro fuera una eminencia. Entonces, ¿por qué Pablo le escribe esto a los Gálatas? O sea, el contexto es muy importante. Pablo quiere darles a entender a ellos que el evangelio de la gracia, él lo defiende a capa y espada. O sea, que él no va a ir a los Gálatas a decirle mentiras. Y una de las muestras es que al mismo apóstol Pedro le dijo cara a cara, usted está confundiendo a los hermanos. O sea, eso es lo que quiere buscar Pablo también con los Gálatas. Entonces dice en el versículo 15 y 16, nosotros siendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice Pablo, nadie va a ser justificado. Entonces Pablo está nombrando algo muy interesante en esa charla que sucede. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, como nación, la nación de Israel es un pueblo elegido por Dios. Eso es indiscutible. ¿Sí? Tengan cuidado con algo que se llama la teología del reemplazo o de suplantación. Si quiere puede buscar eso en internet, en páginas de apologética o de defensa de la fe. Esa teoría supone que todas las promesas de Dios que eran para Israel han pasado a la iglesia y que Dios ha desechado absolutamente a la nación de Israel. Eso es un engaño, raya o es una herejía. ¿Por qué? Porque Israel es Israel hasta que el Señor vuelva por su iglesia y la iglesia es la iglesia. O sea, son dos cosas distintas, pero de ambos pueblos, el que cree en Jesús, al final el Señor va a ser un solo pueblo. Entonces, cuidado con la teología del reemplazo de suplantación. Para mí es herético, ¿sí? Porque sería cambiar muchos pasajes, prácticamente todos los pasajes de la Biblia, donde dice Israel para decir iglesia. Entonces, por ejemplo, dicen, cuando el Señor en el Apocalipsis elige a los 144,000 de cada tribu de la iglesia. O sea, cada tribu de la iglesia no tiene tribus, la iglesia es de todo lado. ¿Quiénes tienen tribus? Bueno, son los judíos. Pero ellos acomodan todo para enseñar eso. Cuidado con la teología de suplantación, pueden buscarlo, búsquenlo por favor, para que tengan conocimiento de eso. Entonces Pablo dice, ahora que él es creyente, note lo que Pablo dice, judíos de nacimiento. O sea, Pablo está haciendo una distinción entre él como iglesia y los judíos. Nosotros, judíos de nacimiento. Dice, no pecadores de entre los gentiles,
Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Miren, esto es base para la salvación y la iglesia, doctrina de la iglesia. ¿Cómo ser salvos? Por la fe de Jesucristo. Y dice, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Si una persona no quiere definitivamente ser salvo por la fe, pues tiene que ser practicante de la ley. Y eso no le va a alcanzar. O sea, jamás le va a alcanzar. Y el que decida alejarse de la fe para practicar la ley, lo que está haciendo es rechazando el único medio de salvación. Sí, es por ejemplo, es como a veces pasa, ¿no? O sea, uno a veces malinterpreta lo que es la fe y la fe de Jesús como Él la ha revelado. Sí, digamos, aquí en la Roosevelt pasa, esta es la novena, ¿no? Pasa el Villanueva a Belén. Y es la única ruta, digamos, de Siloé que lo lleva uno al centro. Entonces, si usted sale de la iglesia, tiene que pararse ahí en la fina, en la panadería, para esperar el Villanueva a Belén. Pero usted dice, no, ahorita yo voy a ir a esperar el Villanueva en la autopista y tengo fe de que va a pasar por aquí. Y voy a esperar el día que sea necesario hasta que pase. O sea, suena como irrazonable, como ¿quién se le ocurre esa tontería? Bueno, el que se aleja de la fe de Jesús para decir, por este medio voy a ser salvo, está haciendo la misma tontería. Es lo mismo. O sea, parece ridículo, pero es lo mismo que está sucediendo. Y hoy día hay gente que está buscando eso. O sea, los judíos mesiánicos, el mesianismo está de moda. Y están enseñando, predicando, bueno, un montón de cosas. Y personas están yéndose para la autopista en lugar de quedarse en la Roosevelt esperando el bus que va para el centro. O sea, haciendo tonterías. Y ya se van a circuncidar, ya el sábado van a renunciar a sus empleos porque es que el sábado no se puede. Ya la carne de cerdo no, pues no tanto, porque es que produce ciertas cosas. Entonces ciertos pecados carnales y ciertos deseos se levantan cuando la carne de cerdo la empiezo a comer. Eso tiene un trasfondo bien interesante. Pero miren, Pablo en Colosenses, el capítulo 2 al final, dice, ni luna nueva, ni ninguna práctica va en contra de los apetitos carnales. Usted puede hacer la dieta que sea. Y no hay alimento que usted deje comer que de repente diga, como ya dejé comer esto, ya no voy a sentir deseo sexual. No, es que si deja de comer pepino, ya usted no va a sentir ganas de decir mentiras. O sea y eso es lo que también viene de fondo cuando buscan dejar de comer ciertos alimentos. Porque por ciertos alimentos se alborota el cuerpo de ciertas áreas. O sea, mire, crea en Jesús. Es suficiente. Si usted por salubridad pues debe dejar de comer pepino, pues ya eso ya es cosa suya, usted verá. Si usted no puede tomar Coca-Cola y se la toma, no me vaya a decir que ore por usted. No, deje de tomar Coca-Cola, o deje de comer cerdo, o qué sé yo. Bueno, la salvación es por la fe. Escuche lo que dice ahí, por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie. O sea, nadie en el griego, ¿saben qué significa? Nadie. Así como todo es todo, nadie es nadie. Puede que sea judío, pueda que venga de la descendencia de David, pueda que, mejor dicho, haya descubierto la piedra que dejó Salomón allá en el templo. O sea, pueda que usted tenga lo que sea. Pero si no es por fe, no importa nada, no va a ser salvo. Solo por fe podemos ser salvos. O sea, solo por fe. Yo digo, esto tan sencillo que tenemos aquí, ¿por qué complicarlo tanto? O sea, ¿por qué complicarlo? O sea, no es necesario. Versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Dice en ninguna manera. Este pasaje sí, como se dice, me sacó la chispa. O sea, es como si, ese pasaje, ¿qué es lo que quiere decir eso ahí? O sea, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es Cristo ministro de pecado? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Hay lo siguiente, el trasfondo nos ayuda mucho. ¿Cuál era el contexto? Los judíos estaban diciéndole a los creyentes gentiles que la única manera de salvación era por la fe en la ley y sus rituales. Algunos estaban mezclando la fe en Jesús más esos rituales.
Entonces, los judíos, ¿qué decían? Si alguien le dice que solo es por fe, sin la ley, esa persona lo que está haciendo es llevándolo a usted al libertinaje. Porque imagínese, usted ya no va a tener que cumplir rituales. Entonces se vuelve esto una religión donde no hay prohibiciones. Entonces, de alguna manera estaban presentando el cristianismo como una religión de libertinaje. Ya no hay que cumplir la ley y los mandamientos. No, pues entonces, ¿qué va a hacer esta gente? Pues van a hacer locuras. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? El ser justificados por la fe no quiere decir que el cristianismo sea una religión de libertinaje. Jamás. Eso no es así. O sea, nosotros no tenemos una regla donde todo el tiempo, aquí por aquí, no, esto no, sí, camisa azul, ya, estoy bien con Dios. No tenemos eso. Pero eso no quiere decir que el cristianismo sea una religión, una secta donde se permita vivir en libertinaje. Mucho menos que Cristo haya muerto cumpliendo la ley para que los que creen en Él vivan como les dé la gana. Jamás. ¿La respuesta cuál es? En ninguna manera. O sea, el hecho de que el cristiano no tenga que practicar los rituales de la ley, su legalismo estricto, no quiere decir que el cristianismo, entonces haga usted lo que quiera. Crea en Jesús y eso sí, déjeme los diezmos ahí y usted verá que se ir para allá. No, o sea, muchos lo enseñan así. No, en ninguna manera. Jesús nos salva y nos justifica por la fe en Él. Pero jamás se puede confundir eso con que en Cristo tenemos ahora libertinaje, licencia para el pecado. No, Pablo contesta, en ninguna manera. Y viene más adelante en el 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo vuelvo a la ley, me vuelvo un pecador, es lo que está diciendo, al contrario. Me vuelvo más bien un transgresor de la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y dice en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese pasaje yo creo que es uno de los más citados, ¿no? Y a veces nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no digo yo, sí, uno dice, uy. Pero si supiéramos lo que Pablo quiere decir con eso, yo la voy a pensar. O sea, Pablo está diciendo, por la ley no somos salvos. Ahora, si alguien quiere vivir por la ley, está muerto. ¿Por qué? Porque la ley dice que si se falla en un punto, merece maldición. Entonces, si yo me voy a justificar por la ley y en algún momento dije una mentira, ya lo que tengo que esperar es maldición. Ahora, Jesús pagó por esa maldición. Porque el pueblo de Israel no cumplió la ley. Nadie cumplió la ley. Ahora, Pablo dice en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Como por la ley no podemos ser salvos porque es una maldición. Ahora, al creer en Cristo, cuando Él estaba en esa cruz, esa paga estaba llegando a mi vida. O sea, la justificación está siendo parte ahora de mi propia vida. Al creer en Jesús, es como si nosotros nos devolviéramos en el tiempo y nos subiéramos a la cruz y nos mataran también a nosotros por nuestro pecado. Ahora, nuestra sangre no es santa, la santa y la inocente es la de Él. Entonces, su sacrificio me baña a mí. El cristiano tiene que entender eso. Ha muerto a la ley y a cualquier sistema religioso para buscar la salvación cuando Jesús fue a la cruz. O sea, cuando Él dice estoy con Cristo crucificado, está diciendo, Cristo cumplió la ley por mí. Él cumplió la ley por mí, yo no podía. Y ahora esa redención, esa bendición de ese sacrificio es mi vida. Pero miren que ahí no dice fui crucificado, sino que dice en un presente continuo, estoy juntamente crucificado. O sea, el creyente todo el tiempo está y debería estar muerto a cualquier sistema legalista para salvación. O sea, si alguien se inventa algo, nada, yo estoy muerto porque Jesús cumplió por mí. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es un punto muy importante. ¿Quién está viviendo su vida? ¿Usted está viviendo su vida? Sí, porque el evangelio de hoy día es ese. Viva su vida. Usted busque sus sueños y busque el potencial y el campeón que hay en usted. O sea, usted es la máxima estrella.
Pero Pablo no está enseñando eso. Está diciendo, nosotros como creyentes morimos con Él ahí en la cruz. Al usted creer en Jesús, está diciendo, yo ahí morí. Ahora, si yo morí ahí, ahorita yo qué hago? Si ya estoy muerto para las obras, para el mundo, ¿yo qué hago ahora? Pues Pablo dice ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vive según la palabra de Dios, busca la voluntad de Dios para su vida. O sea, busca santificarse para el Señor, vivir para el Señor, creer firmemente en el Señor, predicar la palabra de Dios. O sea, morir a sus deseos carnales para darle vía libre al Espíritu Santo de Dios. Que de eso vamos a hablar en el capítulo 5. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Bueno, en el capítulo 5 vamos a hablar de eso. Pero si usted dice que es creyente, usted tiene que entender eso, que ha sido crucificado con el Hijo de Dios. Y ahora su vida no le pertenece a usted, sino que tiene que buscar vivirla como Él quiere. Eso es parte, y eso tiene que manifestar públicamente. Entonces ya Pablo va a cambiar de tono y va a empezar a hablar de la práctica del cristianismo. Entonces Pablo ha dejado claro algo aquí, para resumir. Su ministerio no es falso. Él es conocido por Dios, que se le acercó a él cuando iba camino a Damasco. Es conocido por la iglesia en Jerusalén y es conocido muy bien por el apóstol Pedro, que era la eminencia. O sea, Pedro sabía muy bien quién era Pablo. Y después de esa reunión yo creo que nunca se le iba a olvidar quién era Pablo. Y eso es lo que quería que los Gálatas conocieran. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, para nada murió Cristo. Esto uno dice, uy, Pablo habla muy fuerte. Y es verdad, Pablo, ¿qué está diciendo? Si la justicia es por la ley y por practicar la circuncisión, pues Jesús murió para nada. Pues hombres, vamos a circuncidarnos y listo. Ya con eso entramos al cielo. Pero no es así. Y uno quisiera que fuera así. Listo, me circuncido y ya vivo mi vida y ya soy salvo. Ah, pues la carne, el hombre quiere eso. Un ritual para sentirse satisfecho. Por eso la religión abusa y se llena de gente, porque yo voy el sábado y ya quedó listo. No, pues ya yo me quedo aquí. No, o sea, con Cristo vivimos juntamente. Quiero terminar con esta ilustración. Es solo una ilustración. Un hombre, resulta que murió y fue llevado al cielo. Entonces, en la puerta estaba San Pedro esperándolo. Entonces Pedro le dice a este hombre, bueno, ¿quieres entrar al cielo? Ese hombre le dice, pues por supuesto, para eso vine, ¿no? Entonces le dice, bueno, usted tiene que tener 100 puntos para poder entrar al cielo. Entonces este hombre le dice, bueno, 100 punticos, listo. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Listo, expóngame su vida. Y con base en sus buenas obras, pues yo le voy a dar puntos hasta que acumule 100 a ver si entra. Entonces el hombre le dice, listo, todo bien. Entonces este hombre dice, bueno, llevo 50 años con la misma mujer y nunca he cometido adulterio ni en mi corazón. O sea, nada. 50 años, finito. Pero le dice, está bueno. 3 puntos. Entonces este hombre le dice, pero venga, 50 años, fidelidad, ¿y me da 3 puntos? Entonces Pedro le dice, bueno, ¿y qué más ha hecho? Entonces este hombre dice, bueno, toda la vida fui a mi iglesia, 70 años a la iglesia, y puntualmente di diezmos, ofrendas y ayudé a los pobres. Entonces Pedro le dice, bueno, vamos mejorando, 1 punto. O sea, ¿qué más? O sea, 4 puntos en estas 2 cosas, ¿yo qué más puedo hacer? Entonces, ¿qué más le dice Pedro? Este hombre le dice, bueno, trabajé por los pobres y di más de mi salario para ellos y a veces incluso para mi familia. Y di a los pobres y tuve una fundación y todo esto, y bueno, eso sí me tiene que servir. Entonces Pedro le dice, no, pues fantástico, pero solo 1 punto a tu favor. Entonces el hombre al final dice, no, Pedro, yo no sigo en este juego, solo la gracia de Dios me puede salvar, nada más. Y Pedro le dice, bienvenido. Entonces, ¿qué buscaba con esto? Es así, por gracia. O sea, el hombre a veces cree que sus esfuerzos son mucho. No, Señor, llevo 1 semana sin pornografía, llevo 3 años todos los domingos a la iglesia, no volví a montar bicicleta. Miren, eso no es lo que nos va a dar a entrar al cielo. Es la gracia. Hay que disfrutarlo. O
O sea, lo que hagamos o no hagamos por el Señor es parte de nuestra vida, de nuestra práctica y cada uno asume decisiones. Pero debemos descansar no en esas cosas, sino en el sacrificio de Jesús ahí en la cruz. Ahí es que debemos descansar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Padre. Por regalarnos esta carta, Señor, que expone preguntas que nosotros también podemos hacernos, Señor, y es, ¿cómo podremos ser salvos? Y bueno, la respuesta que tenemos ahí es que somos justificados por la fe en ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender eso, nos ayudes a recibir nada más este regalo, Padre, pero también a entender lo que implica recibir este regalo, que el hecho de que seamos salvados por tu gracia, por fe en ti, no es para vivir el libertinaje, no es para vivir en pecado, sino para vivir agradecido por quien dio su vida en esa cruz, pagando por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a entender eso. Gracias por darnos este relato que tenemos aquí y poder ver, Señor, que es un mensaje sano, un mensaje claro, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos guardes de personas que quieran hacer que nos desviemos, que nos tropecemos, Señor. Y bueno, ayúdanos más bien a predicar esta verdad que tenemos. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.